Bienvenidos a la materia de programación para analítica descriptiva y predictiva. En esta sesión veremos regresión con atributos categóricos. El objetivo de esta sesión es que ustedes sean capaces de comprender cómo manejar variables categóricas en modelos de regresión, aplicar técnicas de codificación, en particular el one-hot encoding, implementar un modelo de regresión lineal con atributos categóricos, así como evaluar e interpretar los resultados de este modelo cuando se tienen variables categóricas. Los modelos de regresión con variables categóricas representan una herramienta fundamental para el análisis estadístico avanzado en ciencia de datos. Estas técnicas permiten transformar datos cualitativos en componentes esenciales de modelos predictivos robustos, ampliando las posibilidades analíticas más allá de las variables puramente numéricas. Los atributos categóricos los podemos encontrar de dos tipos: nominales, que no tienen un orden específico. Entre ellos podemos hablar del género, el color o la raza. El segundo tipo son aquellos ordinales en los cuales sí tienen un orden natural muy específico. Ejemplo de ello es el tamaño de ropa o el nivel de satisfacción. Las variables categóricas no pueden utilizarse directamente en modelos matemáticos que requieren entradas numéricas, como es el caso de los modelos predictivos. Su transformación adecuada resulta crucial para preservar la información mientras se adaptan a los requisitos algorítmicos. Esto significa que siempre tendremos que hacer una etapa de codificación para convertir esos datos categóricos en un dato de tipo numérico. Aunque hablamos de convertir un dato categórico a un valor numérico, en realidad este no refleja precisamente las características de un valor numérico, como puede ser la magnitud. En este sentido, es importante mencionar que encontramos dos tipos de codificación de manera muy general, pero en realidad en la literatura existen diversos métodos de codificación de datos categóricos. En esta sesión hablaremos de los dos más importantes y los más usados. En los nominales se suele utilizar el one-hot encoding, el cual crea para cada categoría columnas que solamente van a aceptar un número como el 0 o el 1, donde el 1 indica la presencia. Este tipo de one-hot encoding algunas veces recibe el nombre de variables dummy. El problema de estas es que puede generar matrices dispersas con alta dimensionalidad cuando existen muchas categorías. En el caso de los ordinales, el método se llama ordinal encoding y en esta cada categoría se sustituye por un número entero en función de su posición en el orden establecido. Esta no crea atributos adicionales, sino que se pueden transformar en el propio atributo. Esto resulta adecuado cuando las variables ordinales sí tienen una distancia entre categorías. En esta sesión vamos a explorar la transformación o la codificación utilizando el one-hot encoding. Este tipo de transformación es apropiado para variables categóricas nominales. En el caso de las ordinales no nos vamos a enfocar, ya que el modelo de regresión no cambia mucho, es decir, aplicas lo mismo, dado que en este tipo de transformación, en el caso del ordinal, sí existe una magnitud que puede ser interpretado para la cuestión del orden. En el caso del encoding para variables nominales, no tiene precisamente esa magnitud, por lo tanto, la forma en que se transforma y la forma en la que se interpretan los resultados de regresión cambian. Entonces, one-hot encoding crea variables binarias, es decir, que solo almacenan dos valores, uno para indicar la presencia de la categoría y 0 para indicar una ausencia. Este tipo de variables también les conocen como dummy. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el atributo llamado color que tiene tres categorías. En la literatura existe una forma de transformar esta. La primera es la que dice, si tengo K categorías, voy a crear K nuevos atributos dummy. Es decir, que para cada categoría voy a crear una columna.
En este caso, creamos la columna color rojo, color verde y color azul. Para representar el color de como por ejemplo en la primera aparece el rojo, en la columna color rojo colocamos 1 y en el resto colocamos 0. Para representar el verde, marcamos en la columna color verde 1 y en el resto de las columnas 0. Para el azul, marcamos en el color azul el 1 y en el resto de las columnas 0. Este tipo de transformación se suele utilizar para redes neuronales, árboles de decisión y reglas del vecino más cercano. Sin embargo, se caracteriza por generar un problema que se llama multicolinealidad. Como recordarás en tus sesiones, esto es algo que se quiere evitar en los modelos de regresión. Por lo tanto, para poder utilizar el one-hot encoding con modelos de regresión y evitar la multicolinealidad, existe una segunda forma, que es, si tengo k categorías, voy a crear k-1 nuevos atributos dummy. En este caso, observa en el ejemplo que no se ha creado la columna color azul, solo se creó la columna color rojo y color verde. Para indicar el color rojo se coloca el 1 y para indicar el color verde se coloca también el 1. En el resto de las columnas se coloca un 0. Sin embargo, observa que para representar el color azul, cuya columna no fue creada, se coloca o se representa asignando 0 en todas las columnas, es decir, color rojo 0, color verde 0, y esta representaría el color azul. Este tipo de atributo se le llama el atributo base. Lo veremos más adelante. En la literatura, o utilizando técnicas de programación, mejor dicho, podemos encontrar diferentes estrategias para hacerlo. Una es utilizando scikit-learn o utilizar pandas. En este caso vamos a utilizar scikit-learn. Para ello llamamos precisamente lo que se llama la biblioteca de preprocessing y mandamos a importar de preprocessing el one-hot encoder. Observa que aquí hemos creado un data frame cuya columna se llama color y los datos o las categorías son rojo, verde, azul y negro. Posteriormente mandamos a llamar one-hot-encoder, le decimos sparse output es igual a false. Esto lo único que hace es que me va a generar la matriz, que necesito verlo en el formato matricial, y luego le digo drop es igual a first, es decir, que de todas las categorías, la que va a eliminar va a ser aquella que encuentre por orden alfabético, es decir, la primera que encuentra por orden alfabético. En este caso, la primera columna que va a eliminar va a ser azul. Posteriormente usamos encoder.fitTransform. Encoder es una variable que nosotros creamos aquí con one-hot-encoder. Le damos la columna, la cual se va a transformar y lo guardamos en este dato, encode_data. Posteriormente este encode_data lo transformamos a un data frame y utilizamos esta característica o esta parte de esta función que se llama getFeatureNamesOut para obtener los nombres de las nuevas columnas que deberá llevar o estará asociada a cada una de las columnas transformadas en variables dummy. Observa que aquí lo único que hemos hecho es crear precisamente o convertir este encode_data, que es la matriz que contiene los datos ya en variable dummy, en un data frame. Y principalmente lo mandamos a imprimir. Recuerda que todo este código está disponible también en un cuaderno que compartiremos en el campus virtual para que puedas ejecutarlo. El resultado del código anterior debería ser algo así: color negro, color rojo, color verde. Hemos omitido el color azul porque estamos utilizando la versión de K-1. Para representar el rojo, observa que en la columna rojo se ha colocado el 1, en la verde se coloca un 1 en el color verde, el azul se coloca precisamente todos en 0 porque es la columna que se ha eliminado, y en el caso del negro se coloca un 1
y en el resto también se coloca un 0. Recuerda, la columna o la categoría que no fue creada a la columna, se le agrega 0 en todas las columnas que sí fueron creadas. También podemos generar la versión con K, es decir, para K categorías, K nuevos atributos. Observa que aquí lo único que hemos es quitado precisamente drop first, precisamente para no indicarle que no queremos eliminarlo. Y esto automáticamente nos genera ya la columna color azul, color negro, color rojo y color verde. Sin embargo, esta tiene el problema de la multicolinealidad. Sin embargo, como dije antes, esto puede ser apropiado o no hay ningún problema en usarse en problemas como redes neuronales, árboles de decisión y cualquier otro tipo de clasificador, a excepción de el modelo de regresión. Aunque no es nuestro interés ver el ordinal encoding, en realidad lo único que haría a manera de ejemplo es, dada precisamente los niveles o las categorías, la codificación ordinal básica indicaría que el primero que encuentre o el orden que tú determines se le va a asignar un 0, un 1, un 2, un 3, un 4. Aquí tenemos otro donde está el nivel educativo. Vemos que a primaria le asignamos un 0, secundaria un 1, preparatoria 2, licenciatura 3, maestría 4 y doctorado 5. Entonces este tipo solamente lo que hace es crear una nueva columna y se colocan valores de manera consecutivas que son uniformes. En este pequeño ejemplo utilizando scikit-learn, donde mandamos a importar la biblioteca Ordinal Encoder, vemos que aquí tenemos el data frame, pero algo muy interesante, nosotros tenemos que definir el orden, donde el primer elemento tendrá 0, el segundo 1, el tercero 2 y así consecutivamente. Es decir, que en este nosotros tenemos que definir precisamente el orden en el cual se les va a asignar los nuevos valores numéricos. En este ejemplo, vemos la salida que te daría al ejecutar el código anterior, en donde hemos determinado que muy satisfecho sería el nivel más bajo, siendo muy satisfecho el nivel más alto o la categoría más alta. Debido a esto, donde aparezca muy insatisfecho le colocará un 0, en insatisfecho le colocará precisamente un 1, como sucede aquí. En satisfecho o en neutral le colocará un 2 en este caso. En satisfecho le va a colocar un 3 y muy satisfecho el 4. Y esto sería la nueva columna que se genera utilizando este orden. Si a orden satisfacción le cambio precisamente el orden de las categorías, en este caso el orden que he definido es que satisfecho sería 0, muy satisfecho 1, neutral 2, insatisfecho 3 y muy insatisfecho 4, pues vemos que el resultado sería algo parecido a lo que tenemos en la tabla del lado derecho. Satisfecho es 0, muy satisfecho es 1, neutral 2 y insatisfecho 3 y muy insatisfecho 4. Algunas veces, si no te gusta la codificación de 0, 1, 2, 3, 4, tú puedes hacer algunos cambios. Precisamente una vez que has hecho la transformación ordinal tradicional, como 0, 1, 2, 3, 4, puedes aplicar luego algún truco matemático, alguna operación matemática para convertirlos en otra escala. Por ejemplo, el 0 se convierte aquí en 10, luego el 1 en 20 y así sucesivamente. Aquí hemos tratado de cambiar precisamente este tipo de codificación por default que me da el sistema. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Si tú vas a cambiar el valor de la codificación, es importante que siempre se mantenga constante, es decir, que sea uniforme. Esa es la palabra correcta. Por ejemplo, aquí, muy insatisfecho
Insatisfecho es 4, hay de 2, luego de 4 salta 6, de 6 salta 8 y de 8 salta 10. Observa que es constante o es uniforme los cambios entre una categoría y otra. A diferencia de esto, aquí en la línea punteada vemos que empieza en 2 y luego cambia a 3 y luego cambia a 6 y luego cambia a 8. Ese tipo de transformación no lineal en realidad puede generar conclusiones sesgadas, porque esto indicaría, por ejemplo, insatisfecho, en viendo la línea punteada que está en 3 con respecto a neutral, hay una diferencia por D3, ¿no? Porque aquí se marca como 6. Entonces, mucho cuidado con las transformaciones en este sentido. A continuación vamos a ver un ejemplo de un modelo de regresión lineal simple cuando se cuenta con una variable independiente de tipo categórica y que solamente tiene dos categorías. Vamos a empezar con este pequeño ejemplo, vamos a ver qué se puede hacer y cómo se interpretan los resultados cuando tenemos variables categóricas las cuales han sido transformadas por un one-hot encoding. Para este ejemplo vamos a utilizar un problema en el cual queremos, o más bien, tenemos una variable que es la variable dependiente que es salario, mientras que la variable independiente es una variable categórica y que se llama precisamente pública. Esta pública es una variable que tiene solamente dos categorías que son privadas y públicas. 50 trabajadores son de instituciones públicas y 35 trabajadores son de instituciones privadas. La columna public precisamente será el predictor o la variable independiente que, como ya te dije, tiene dos categorías. La columna salary será la variable dependiente. Este conjunto de datos lo podrás encontrar en campus virtual. Se llama college. Consta de 6 atributos. De esos 6 solamente vamos a utilizar dos de ellos, salary y public. Posteriormente vamos a codificar la variable public con one-hot encoding utilizando la versión de K-1. Debido a que solo tiene dos categorías, esto implica o significa, mejor dicho, que se va a crear una sola columna que va a tener un 1 y un 0. Del lado derecho está el código, en el cual nosotros aquí mandamos a cargar precisamente o leer el conjunto de datos. En este mismo proceso donde leemos el conjunto de datos, le decimos cuáles son las dos columnas que va a utilizar, imprimimos la información y luego convertimos precisamente la variable public a categórica, porque seguramente se habrá cargado como un object. Luego hacemos un dfPublic value counts para saber cuántas categorías hay de cada una de ellas y finalmente hacemos en esta parte de la línea la codificación utilizando el one-hot encoding. El resultado debería ser algo parecido. En este caso tenemos la variable original que es el salario, la otra variable que es pública que contiene los valores, observa aquí está privada, aquí está pública y le hemos añadido en este mismo data frame la variable public encode que contiene precisamente, o mejor dicho, esta es la variable dummy. Aquí tenemos que para privada ha elegido automáticamente que sea el valor que representa la ausencia, ¿no? 0, 0, 0 y public ha sido la 1. Recuerda que este tipo de método de one-hot encoding para regresión es K-1. En este caso, la que he elegido para eliminar precisamente ha sido por un orden alfabético. Y en este caso, la primera que por orden alfabético corresponde sería la de privada. Una vez que tenemos los datos convertidos, pues recuerda que podemos hacer un análisis exploratorio de los datos, es decir, antes de ir a modelar, recuerda que en nuestras clases siempre te hemos dicho de la importancia de hacer análisis exploratorio de los datos. Posiblemente esto ya te empiece a dar una idea de cómo se va a comportar o cuáles son los resultados que posiblemente pudieras tener. En este caso vamos a usar un diagrama de caja.
Y lo que hemos hecho es que hemos agrupado, hemos utilizado un diagrama de caja para cada tipo de categoría. Aquí está de la institución, aquí está privada, aquí está la pública y aquí está el salario. Aquí del lado derecho podrás ver que está precisamente el código con el cual he generado este diagrama de caja que está aquí. Ahora vamos a ver qué podemos extraer de este diagrama de caja. Si analizamos este diagrama de caja, observaremos que hay diferencias en los valores de las medianas. Una es muy alta y otra es más pequeña. La mediana de salario en instituciones privadas es mayor que en las públicas. Por lo tanto, esto nos sugiere que en general las instituciones privadas pagan mejor. La distribución es más dispersa en privadas. Hay mayor variabilidad en los salarios en instituciones privadas y las públicas tienen una distribución un poco más compacta. Se observan outliers en instituciones públicas, estos círculos que están fuera precisamente del bigote. Esto puede representar que hay salarios excepcionalmente altos, aunque son pocos y son muy aislados. En privadas no hay valores marcados como outliers visibles, pero el rango de esta parte alto es más extendido. El salario en instituciones privadas parece asimétrico hacia arriba, es decir, vean dónde está aquí la mediana y vean esto y esto. Esto significa que posiblemente en las instituciones precisamente hay una cola más alargada hacia los salarios altos. Con esto podemos formular una hipótesis descriptiva, ¿no? Que el hecho de que el tipo de institución está asociado con diferencias en el salario. Observa cómo lo que acabo de hacer nos permite ya traer información y obtener información sobre las cuestiones del salario en las instituciones privadas y cómo yo puedo comparar con ello. Toma nota de esto. En algunos libros quizás te encontrarás este tipo de diagrama que le llaman swarm plot, que muestra cada observación individual agrupada por categoría, y este es ideal para mostrar dispersión y complementa a veces al box plot. Vemos cómo está la dispersión. Aquí vemos que hay una dispersión más hacia abajo y aquí está un poco más hacia arriba. Del lado derecho está el código que he utilizado para generar esta gráfica. Recuerda, esto está en el notebook que te compartiremos. Veamos qué podemos observar de este tipo de diagrama. Recuerda que esto es algo muy importante que tienes que hacer. Vemos que si hay diferencias entre las instituciones, aquí están, ¿no? Los salarios en instituciones privadas tienden a ser más altos que en las públicas. Aquí vemos que aquí hay unos puntos. Y lo vemos porque los puntos en la columna privada están más arriba. Pues vean que están más arriba. Mayores valores en el eje Y. Asimismo, la nube de edad de puntos de privada está centrada más arriba que la de pública. ¿Ves? Aquí está. Con respecto a la densidad y la concentración, en privada los salarios están más dispersos, hay más variabilidad, vean, está más largo esta parte. En pública los salarios están más concentrados en un rango más estrecho. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que los salarios públicos son más homogéneos, que casi no hay esas situaciones particulares de que alguien gane más y alguien gane menos, está un poco más centrado. En cambio, en las privadas sí se puede dar. Hay algunos puntos altos, eso sí, en los salarios en ambas instituciones, como aquí y aquí, pero los valores altos son más frecuentes en privada que en pública. No se observan muchos outliers, ya vimos que esos outliers, que son esos valores visuales extremos, se pueden dar a que son pocos, ¿no? Que es decir, que en las instituciones públicas hay alguno que otro profesor que gana mucho mejor. Otro diagrama que nos puede ser útil para hacer un análisis exploratorio descriptivo de los datos es el diagrama de Violí, el cual combina las ventajas de un box plot y una curva de densidad de probabilidad. Se utiliza para comparar la distribución de una variable numérica, como en el caso del salario, respecto a una variable categórica, que en este caso es la institución, el public, en la cual tenemos los valores privadas y públicas.
Añade esto una dimensión visual muy importante sobre cómo se distribuyen los datos. Resulta útil cuando hay superposición o quizás pocos datos. Veamos en la siguiente diapositiva qué podemos obtener de esta imagen. Tal y como se venía viendo en las otras diagramas, se notan las diferencias en nivel de salario. Vemos que la línea blanca, que es la mediana, está más arriba en la figura de la izquierda, ¿no?, que es la privada. También esto corrobora que precisamente la mediana salarial es más alta en las instituciones privadas que en las públicas. La forma de violín es más sencilla, quizás de ver y de interpretar cómo se comporta en términos de la densidad de los datos. Vemos que en el caso de las privadas es más ancha entre 100.000 y 110.000. Aquí está la parte más ancha, lo que indica que quizás hay muchas personas ganan en ese rango. Hay una asimetría positiva leve, ya que hay observaciones incluso arriba de los 120.000, que está por aquí. La base del violín es más ancha en rangos más altos, lo cual sugiere una variabilidad elevada. En el caso de la pública tiene un pico pronunciado entre 85.000 y 95.000, indicando una mayor concentración de salarios en ese rango, es decir, esta parte que está aquí. La cola hacia salarios más altos es muy delgada, es decir, hay pocos salarios altos, no son todos los privilegiados, y además la distribución es más comprimida y asimétrica. Y ahora sí, vamos a construir nuestro modelo de regresión utilizando las variables categóricas que ya han sido codificadas utilizando el one-hot encoding. Nuestro modelo que queremos buscar es este: salario es igual a beta 0 más beta 1 por public. En este caso, tendríamos los resultados de la siguiente manera, ¿no? Al ejecutar este código, que vean que es muy pequeño, aquí decimos x es igual a public encode, es decir, la nueva variable dummy que hemos creado, y y tendrá el salario. Construimos el modelo de regresión. Aquí está, linear regression, modelo. Mandamos a llamar scikit-learn.linearModel, import linear regression. Y luego podemos imprimir los coeficientes. Recuerda que el beta 0 es donde corta precisamente en el eje y beta 1 en este caso representa la pendiente. De acuerdo a esto, los resultados de los valores que tendríamos son estos. Beta 0 sería 100.844 y beta 1, que es la pendiente, tendríamos menos 12.009.71. Aquí, como puedes ver, esta sería la ecuación matemática del modelo de regresión. Salario es igual a 100.844 menos 12.009.71 multiplicado por public encode, es decir, el valor 0 y 1 que tiene. A continuación vamos a interpretar estos resultados que hemos obtenido, ¿no? Vemos que el beta 0, que es lo que le llaman el intercepto, es de 100.844. Si te das cuenta, este es el valor esperado, este 100.844 de beta 0, que es el intercepto, es el valor esperado del salario cuando public es igual a 0, es decir, cuando la institución es privada. Además, el salario promedio estimado para alguien que trabaja en una institución privada es de 100.000, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir precisamente esto. Cuando public encode es 0, el salario promedio de alguien que trabaja en una institución privada es de 100.844. Una persona que trabaja en una institución pública gana en promedio también, nos puede decir, o en un ratio más o menos de 12.009.71, más que una persona en una institución privada. Esto es lo que significa esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si sustituimos los valores que ya sabemos? Privada es 0 y pública es 1. Los podemos sustituir en el modelo de regresión. Aquí tendríamos, ves, lo que te había comentado. Cuando public encode es 0, el resultado son 100.844.00. Es decir, que la gente que trabaja en la parte privada gana un promedio de 100.844. Cuando public es igual a 1, esto es 100.000
844 menos 12.009.71. Es decir, que el salario promedio de un trabajador de una institución pública es de 88.744. Si hacemos la resta, observaremos que obtenemos 12.009.71, que es el valor de beta 1. ¿Qué significa esto? Que la proporción o el cambio o la diferencia promedio entre los salarios de un trabajador en una institución privada es de 12.009.71 con respecto a un trabajador en una universidad pública. Podemos utilizar regplot de Seaborn para mostrar la línea ajustada de regresión. Observa que aquí tienes los valores cuando la categoría 0, el salario, para todos los de la categoría 0, y aquí está el salario para todos los de la categoría 1. Esta es la línea de regresión que se forma y que tú la puedes dibujar con los parámetros antes vistos en la diapositiva anterior. En este sentido, date cuenta que precisamente donde corta aquí en 0, cuando está en 0, que es una de las instituciones, el salario está entre 100, un poquito arriba de 100,000. Y esto coincide con lo que veíamos en el modelo, que cuando esto era 0, obteníamos 100,000 como salario promedio de lo que gana un profesor en una institución privada. Cuando public es 1, que representa precisamente a un trabajador de una institución pública, observa dónde corta aquí precisamente esta línea que es el de regresor, que está un poquito casi cercano a 90,000. Recuerda que era 88,000 y algo más. De esta manera podemos obtener y confirmar lo que nos decía el modelo de regresión anterior. Después de construir el modelo de regresión, podemos analizar los errores residuales. Recuerda que este es un modelo simple y el objetivo era enseñarte o mostrarte cómo puedes interpretar los datos categóricos en un modelo de regresión. Sin embargo, podemos ver los errores residuales. Este es un valor, o es mejor dicho, un patrón esperado para un modelo de regresión que solamente tiene una variable dummy. No hay curva, así que no hay problema de no linealidad, aunque el modelo es extremadamente simple. Tiene una varianza constante. Idealmente la dispersión de los residuos debería ser similar entre los dos grupos, sin embargo vemos que hay unos que es más alto y otros más bajo. Esto podría indicar otro tipo de problema que necesitaría más observaciones, como algunas pruebas. La mayoría de los residuos se agrupan cerca de la línea roja, residuo cero, lo cual pues, es bueno. Los puntos están distribuidos aproximadamente de forma simétrica, alrededor de cero en ambos grupos, no hay evidencia de un sesgo sistemático. Y esto resulta porque precisamente, como te he comentado, es un problema muy simple. También podemos analizar los mismos residuos como una distribución, usando en este caso un histograma. Aquí hemos creado este histograma, aquí está el código del lado derecho. De esto podemos ver que aunque no es perfecta, la distribución parece estar centrada en cero, como se ve aquí, y presenta, digamos que una simetría. Esto es positivo, esto apoya el supuesto de normalidad de los errores, aunque no lo garantiza. Hay una cola más extendida a la derecha, lo que puede indicar una ligera simetría positiva. Hay algunos residuos extremos, tanto negativos como positivos. Puede haber alguna presencia de outliers o valores atípicos. Recuerda que esto es un modelo muy básico, así que debe de tener algún problema que no predice con cierta exactitud. Hay una leve acumulación de residuos cerca del cero, precisamente, lo cual puede implicar una distribución un poco más alta que la normal. No es excesiva, por lo que no compromete severamente la validez del modelo. Entonces, hay un centro en cero, los errores no están sistemáticamente sesgados, hay una forma moderadamente simétrica, puede ser compatible. A lo mejor podríamos hacer alguna prueba como la de Shapiro-Wilk para colas extendidas. En fin, puede haber valores atípicos, que eso ya nos los había mostrado el análisis
descriptivo de los datos. No hay evidencia de que el modelo omita una variable relevante, aunque solamente tenemos una. Así que es un análisis que es muy debatible dado la simpleza y sencillez de este modelo. Y bueno, en esta sesión hemos visto cómo utilizar el one-hot encoder para transformar una variable categórica. Hemos visto cómo se construye un modelo de regresión lineal muy simple y cómo se interpretan los resultados cuando tenemos precisamente estas variables dummy. También es posible calcular a partir del modelo diversos análisis de residuos y por supuesto todo lo que hemos visto en otras clases, que es calcular el modelo, el R2, el error cuadrático medio, calcular cuál es el atributo, si tiene alguna significancia estadística, todo eso se puede calcular. ¿De acuerdo? Entonces te invito a que explores y que retomes y recuerdes las notas de tus otras clases y la aplicas también en este ejercicio. Nos vemos en el próximo tema.